También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Sesión 4. Manipulación. Amado Padre, gracias por tu bendición, por tu presencia tan hermosa, Señor. Eres tan bello, Padre. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Señor, queremos pedirte en esta tarde que vengas, Señor, y nos hables. Que hables detrás de mí, Señor. Que cubras cualquier deficiencia de mi parte, Señor, y que puedas hablar atrás de mí con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que Señor, el mensaje se siembra en nuestros corazones. Disponemos nuestros corazones para escuchar y atender lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Háblanos, Señor, transfórmanos por el poder de tu palabra y tu Espíritu, en nombre de Jesús. Ok, chicos, hemos estado viendo una serie de tiempos peligrosos. Esta es la cuarta sesión. Esta frase de tiempos peligrosos es la que viene en 2 Timoteo 3:1, donde dice Pablo a Timoteo, dando el contexto de que Pablo pensaba que el Señor iba a venir en sus tiempos. Entonces él estaba seguro de que el Señor de que su discípulo Timoteo, si el Señor no vino en su tiempo, seguramente él sí iba a experimentar el vivir los últimos tiempos. ¿Y qué creen? No. ¿Porque estuvo equivocado? No, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Pero a nosotros, yo sí creo que sí nos ha tocado, chicos. Entonces, esos tiempos peligrosos aplican muy bien a nosotros. Sí, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vaya que se ha cumplido. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos en muchos sentidos. Estuvimos platicando acerca de conspiraciones, cómo la Biblia enseña que sí hay una conspiración y que es una conspiración real, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que la Biblia Dios nos revela la conspiración del enemigo. ¿Cuál es el plan y la agenda del enemigo? Y el enemigo quiere establecer un sistema anticristiano mundial con el anticristo en el poder. ¿Y qué creen? Lo va a lograr. Y todo va marchando para esa dirección, chicos. Le va a durar, pero le va a durar poco la fiesta. ¿Sí? Así como que ya soy el rey del mundo. Ya no. Sí, así va a ser breve el asunto. Pero vamos para allá. Y así como el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para recibir al Mesías, el Espíritu de este mundo está preparando a este mundo para recibir al Anticristo. Habían platicado también que como parte de la tarea o parte de los preparativos para este sistema, esta conspiración que se está llevando a cabo, hay todo un sistema de desinformación y mentira que se está gestando a todo nuestro alrededor. Pues obviamente, el enemigo no se va a presentar con que, sí quiero llevarlos a destrucción y a la muerte eterna. No, tiene que vender bonita su agenda. ¿Sí? Y para que prospere, y aparte para que el sistema del anticristo está basado en mentiras, habíamos platicado. Es la mentira lo que catapulta al anticristo. Pero para que la mentira prospere, para que prospere el sistema del anticristo, entonces tiene que prosperar la mentira y la desinformación. Entonces tiene que pasar eso. Por eso normal que la mentira aumente y luego aún más conforme hay una mayor decadencia moral. Habíamos platicado eso, ¿se acuerdan? Que si hay una decadencia moral, el hombre va a buscar mentiras para justificar sus comportamientos inmorales. Es algo que habíamos mencionado que se llama disonancia cognitiva, ¿se acuerdan? Que no puedes estar haciendo algo con tu comportamiento diferente a tus creencias, tus convicciones. Eventualmente se van a tener que empatar una u otra. Y es ahí donde, por eso Pablo decía que no traiciones, no violes tu conciencia, porque por violar la conciencia muchos su fe ha naufragado. ¿Sí? Entonces tiene que haber mentiras, desinformación para poder impulsar el sistema del anticristo. Y habíamos platicado la vez pasada, censura. Tiene que haber censura. Porque para que la mentira prospere, tiene que ser resguardada la mentira. Porque habíamos comentado, ¿se acuerdan? Que la mentira es muy vulnerable. Si le rascas tantito, sale su naturaleza mentirosa. Se presenta como verdad, pero no resiste el ser cuestionada, no resiste el ser indagada porque se descubre la falsedad. Pero no solamente tiene que haber censura, chicos.
Tiene que haber censura para resguardar la mentira y tiene que haber manipulación y presión de las masas. Y es aquí donde nos toca ver el tema de hoy. La manipulación y presión de las masas. Esto no es un tema nuevo, chicos. En la Biblia tú puedes ver varios ejemplos de cómo el enemigo utiliza la manipulación y presión de las masas para avanzar su agenda. Vamos a analizar tres casos y vamos a desglosar cómo se aplica en nuestros días, esta situación. Primer caso es el caso de la crucifixión de Jesús. Ejemplo así palpable y claro de cómo las masas estaban imponiendo su agenda. Te encuentras el pasaje en Lucas 23, del 14 al 25. Escucha. Dice, ustedes me trajeron, están en el juicio de Jesús, y está Pilato hablando con los líderes religiosos que le habían entregado a Jesús. Dice, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Ya se acuerdan que lo habían enviado con Herodes, y pues también lo evaluó, pues no encontró nada digno de condenación. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, llévate ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara. Y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, al que por insurrección y homicidio habían echado en la cárcel, y dejaron que hicieran con Jesús, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Tú ves eso y dices, órale. O sea, era una multitud, las masas, imponiendo su agenda, una agenda injusta, una agenda de pecado, en el caso de Jesús. Pero es interesante que al ver este pasaje, es interesante notar o contrastar la razón de Pilato versus la histeria irracional de las multitudes. O sea, Pilato todavía tratando de ayudarlos a entrar en razón, así como que diciéndoles, oye, lo he interrogado delante de ustedes y no encontré que sea culpable. Oye, tampoco Herodes lo ha juzgado culpable. O sea, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. O sea, él tratando de entrar en razón y dando razones, evaluando, presentando la evidencia. Hey, chicos, ya lo interrogamos, ya vimos la evidencia, no hay nada. Y al punto de que él pregunta, ok, ¿qué crimen ha cometido este hombre? Él tratando de apelar a la razón, al diálogo, al argumento. Y las multitudes presentaron su lista de razones lógicas, sensibles, sensatas. Dijeron, por esta razón, oh Pilato, debes de crucificar a Jesús. ¿Así reaccionaron? ¿Dieron alguna razón? Fue en voz a cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. O sea, no te vamos a dar ninguna razón, queremos que sea así. ¡Qué heavy! ¿Por qué? Porque la histeria irracional de las masas no dan razonamientos, solo ejercen manipulación y presión, chicos. Pilato le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. No te dan razonamientos. Tú preguntas, ¿por qué? Es así. Sí, y te empiezan a acusar, te empiezan a demandar eso y aún más fuerte y con más histeria. Qué fuerte. Y ganan ellos no con la validez de sus argumentos, sino con lo fuerte de sus gritos y su presión. ¿Funciona? Sí, funciona, chicos. Mateo 27-24 dice, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. ¿Sientes la presión? Sí.
Así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. ¡Qué cobarde! Él estaba puesto ahí para hacer justicia, librar al inocente de una condena injusta o condenar al culpable de la condena que debe, y él cedió a la presión de las masas. ¡Qué cobardía! Pero todos somos expensos, nadie está exento a que eso suceda con nosotros. Ese fue el episodio de la crucifixión de Jesús. Por la presión de las masas lograron imponer la agenda de Satanás. ¡Qué fuerte! No razonamientos, es gritos y presión. Sí, armado un disturbio. Muy ad hoc a lo que hemos estado viendo en estos días en diferentes escenarios. El otro ejemplo es el caso de la multitud de Efesios. Pablo, ya saben, casi no era polémico. Casi no lo querían matar. Él llegó a predicar en Efesios y ahí estuvo, si no recuerdo, 2 años compartiendo el Evangelio. Y pues empezó a ganar a un montón de gente que pues obviamente eran gentiles, paganos, que adoraban a otros dioses y que dejaban todo eso. Al punto de que dice la Biblia que quemaban sus libros de magia, de hechicería. O sea, cambiaban todo y eran libros, no libros de Harry Potter, eran libros caros, chicos. Eran así, mencionaba la cantidad y se menciona todo eso. Y ahí, de medio de esa situación donde Pablo estaba armando estaba predicando el Evangelio, en Hechos 19, del 23 al 41, te encuentras este episodio. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. O sea, tenía la matriz, chicos, y tenía sus distribuidores, para que entiendas, ¿sale? Vendían sus imágenes y toda la cosa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y los dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo habla de la pérdida de respeto público de nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montonaron en cólera y comenzaron a gritar, «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Estaban enojados con este informe, chicos. Sí. La pregunta es, ¿pues qué no se habían dado cuenta antes? ¿O cómo está la cosa? Pronto la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastraron a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida para entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. ¿Se imaginan la escena? Era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni sabía por qué estaba ahí. ¿Te imaginas? ¿Qué onda? ¿Tú por qué estás? Vamos aquí. Sí, la rueda y todo. Versículo 33. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. E hizo las señales para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. ¡Grandes Artemisa de los Efesios! ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado.
ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten sus cargos formales. Y si hubiese quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabríamos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. ¿Te imaginas? O sea, alguien cuerdo con razón, vaya, entró aquí la escena. Pero nota la reacción visceral de las primeras impresiones. O sea, le dan un reporte, tú no sabes, ni siquiera has averiguado si es cierto o no, no te han dado presentado un informe de como, oye, nuestro negocio ha bajado tanto por ciento, hemos tenido tantas pérdidas. No han checado nada de eso, no han checado los datos, pero es un reporte así somero, a grandes rasgos, que te da una impresión de que la cosa está crítica. Sí. Y la reacción visceral, inmediatamente, al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar. Inmediatamente, la reacción visceral. Sí, se enojaron. Antes de averiguar nada, antes de checar bien los datos. Y nota cómo la gente empieza a seguir a las masas sin saber por qué razones. Todos van para allá, pues vamos para allá, al anfiteatro. ¿Qué sucede? Pues no sabemos, pero pues aquí la cosa. Y así sucede, chicos. Sí, el comportamiento de las masas ha sido muy documentado en diversos libros y videos lo han hecho. Habíamos platicado la vez pasada de cómo entraba una paciente a un consultorio y los pacientes estaban parándose y sentándose cada vez que escuchaban un pitido. Y la persona, sin saber nada, pues empieza a seguir el mismo comportamiento de todos los demás. ¿Sí? Ese comportamiento de la masa. Somos seres sociales y tendemos a acoplarnos al grupo en el cual estamos formando parte. Y aquí también las masas, sin saber qué onda, pues todos vamos para allá, pues vamos todos para allá. ¿Sí? Sin saber por qué o sin siquiera saber las razones. Solo porque la mayoría va para allá, pues vamos todos para allá. ¿Sí? Ahí te encuentras en Hechos 19, del 29 al 32. Todos corrieron al anfiteatro. ¿Por qué? Pues quién sabe. Luego arrastraron a Goyo y a Aristarco, los compañeros de viaje, que eran macedonios. Dice, adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Toda la confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Y así pasa ese comportamiento de las masas, chicos. Es un comportamiento donde haces lo que ves que las multitudes hacen sin razonamiento, sin entender qué onda, pero hoy vamos y lo hacemos. Y todos somos de una u otra medida, de un grado u otro, partícipes de ese tipo de comportamiento, chicos. De hecho, muchos entraron al cristianismo y se van a la iglesia más porque los inculcaron, pero realmente no porque tenían convicción. ¿Por qué? Porque sus papás me llevaron y ahí vamos. ¿Sí? Hasta que adquirieron convicción personal y, por esto y aquello. Si ya sabes o tienes razonamientos. Pero todos caemos de una forma u otra en este comportamiento. Pero también nota cómo cuando hay desinformación, cuando no sabes, cuando no hay información, es fácil seguir a las masas. Oye, ¿no sabes qué está sucediendo? Pues no sabes, en lo que sabes, pues sigue la bola. Lo más seguro. Sí. Es fácil seguir las masas. Dice ahí, era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. No sabía por qué estaban ahí y por qué entraron, por qué fueron. Porque cuando no saben, lo más seguro es ve a donde vaya la multitud. Es el comportamiento que tenemos. Pocos se detienen a cuestionar. ¿Qué onda? A ver, vamos a averiguar qué está pasando. Sí. Y en un estado así de histeria colectiva, difícilmente, chicos, se escuchan razones. Y menos si no vienen de personas aprobadas o acreditadas por la multitud. Ahí vieron en el versículo 33 al 39 cómo aventaron a dos judíos al frente. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señales para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas, chicos. Y lo interesante es como que, oye, ¿qué querían lograr con eso? Ni siquiera sabían qué querían lograr con eso. No había sentido, no había propósito. Sí.
Y la persona que iba a dar la explicación, que iba a tratar de poner algo de lógica, este Alejandro, que lo empujaron hacia adelante, nada más porque era judío, no te queremos escuchar, silencio. Muy apenas alguien con posesión y reputación aprobada por las masas pudieron aplacar a las masas y hacerlos entrar en razón. ¿Quién tuvo que hacerlo? El alcalde. Sí, dice, por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente como para hablar. ¿Por qué? Y es interesante porque cuando entras con el comportamiento de las masas, la histeria de las masas, tú no te vas por los razonamientos, te vas más por la reputación, el estigma y demás. No vas no importa quién seas tú, dame los razonamientos o dame los argumentos para ver qué tan buenos son. No es, me voy por lo que ya está posicionado y por lo que está ya aceptado por las masas. Y si no hubiera entrado él, ¿se imaginan qué hubiera pasado? O sea, tenía que ser una persona de reputación y aprobada que parara esa histeria colectiva para conseguir, canalizarlos a medios razonables, lógicos, legales, en su expresión de esa manifestación. Si no, chicos, ¿se imaginan si le hubiera dado cuerda? ¿Se imaginan? ¿O si hubieran canalizado esa histeria, ese liderazgo, para sus propósitos? Y sucede, chicos. Sucede. El otro caso es la manipulación a Pedro y Bernabé. ¿Se acuerdan de ese episodio? Los veo con cara de... a ver, 5 puntos. Manipulación a Pedro y Bernabé. ¿No se acuerdan? Gálatas capítulo 2. Es un episodio que ventanea Pablo. Sí. Iba a pasar desapercibido en los anales de la historia cristiana. Nadie se iba a enterar de este oso. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, vamos a hacerlo público. Y vamos a hacerlo famoso en un libro bestseller. Cuidado, chicos. Gálatas 2, del 11 al 16, narra esto. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Les doy un poquito de contexto. Acuérdense que los judíos solamente compartían al inicio del evangelio a los judíos. Los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda categoría. La chusma. Ni se atrevían a entrar a sus casas para comer con ellos. Porque comían, pues, tacos de trompo, carnitas, cosas que para los judíos no era comida aprobada. ¿Sí? Comían cerdo, comían cosas que nada que ver, no seguían los protocolos de limpieza, etc. Entonces eran repugnantes en ese sentido. Y entonces, aún así, aunque eran cristianos y ya se había aceptado a los cristianos gentiles para que convivieran con los judíos, había todavía el estigma. Luego más porque eran incircuncisos. Todavía había el paradigma ahí muy fuerte. Entonces había el celo religioso judío por mantener las tradiciones judías y demás, y veían a los gentiles como una amenaza de que iba a meter tradiciones o formas o expresiones no judías y que iban a ponerse a la tradición judía que ellos tenían. Entonces ellos seguían seguían apartándose de los creyentes gentiles todavía, sí. Por eso dice aquí, pero cuando ellos llegaron, o sea, los judíos, los creyentes judíos, comenzaron a retirarse, Pablo y Bernabé, y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. O sea, ¿qué dirán? O sea, ¿qué van a decir si me ven compartiendo la mesa con gentiles incircuncisos? Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Ahorita lo explico. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos. ¿Se imaginan? Creo que había una cierta rivalidad ahí intuyo.
Dice, le dije delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, es el sarcasmo de Pablo. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Tómalo, o sea, la reprensión en público. A Pedro, a Bernabé y a los que habían seguido su hipocresía. Pero fíjate, nota la presión del grupo. ¿Cómo puede tener la presión del grupo más control sobre ti que la misma verdad que tú ya conoces? O sea, tú ya conoces la verdad. ¿Sabes cómo debes de comportarte? Pero la presión del grupo te lleva a conformarte a esa presión de grupo, chicos. Sí. Por eso Pablo decía, no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio. O sea, tú conoces la verdad, pero no te comportas, cedes y empiezas a actuar de acuerdo a la mentira, no de acuerdo a la verdad. ¿Por qué? Por el miedo que dirán, por la presión del grupo. ¿Qué? ¿Alguien se ha sentido identificado? Y Pablo le llama hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando sabes que algo está mal, pero aún así lo haces, estás siendo hipócrita. Sí. Y aquí Pablo sabía que estaba mal, pero aún así lo estaba haciendo para complacer a los grupos de presión que lo estaban hostigando en ese sentido. Entonces tienes ahí la hipocresía, pero no solamente la hipocresía, también la cobardía latente. La cobardía latente. El miedo al que dirán, chicos. Que es la forma en la que el grupo ejerce presión. Por eso, Pablo, sabiendo que iba a tocar este tema, o Espíritu Santo sabiendo que iba a abordar estas temáticas, en el capítulo anterior, Pablo declara en Gálatas 1:10, queda claro que si mi intención, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea, si yo cedo la presión de grupo, no sirvo como siervo de Dios. ¿Te imaginas? Y al punto de desafiar con ello a los grupos de la circuncisión. Decía en el Gálatas 2 del 4 al 5, fíjate la enjundia de Pablo, decía, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara para ustedes la integridad del Evangelio. O sea, querían ejercer manipulación, presión de grupo, y Pablo, órale, aquí mis chicharrones truenan y vamos a ajustarnos a la verdad. ¡Qué fuerte! Pero Pablo estaba bien curtido. En 1 Corintios capítulo 4, Pablo decía que no le importaba lo que le dijera la gente. ¿Sí? Me dicen, en poco estima temo que me juzguen ustedes. Ni siquiera yo me juzgo, dice Pablo. Sí. Pero es la forma en cómo resistía la manipulación. Porque, chicos, la manipulación y la presión de grupo o individual, sabemos que hay una dimensión espiritual dentro de todo esto. Es una forma en la que Satanás opera para manipularte a sus propósitos, a sus planes. Cuando estaban las multitudes clamando a voz de que crucifica a Jesús, ¿quién crees que estaba detrás de esa multitud? ¿Crees que por iniciativa propia estaban? No. Estaban, ¿qué? Potestades demoníacas, demonios operando, incitando a la multitud. 1 Corintios 2, del 7 al 8 te confirma eso. Dice Pablo que hablamos, no la sabiduría de la que hablamos no es el misterio, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor. ¿A quién crees que se refiere con los gobernantes de este mundo? Pilato no era gobernante de este mundo, déjame aclararte. Sí. Gobernantes de este mundo está hablando a los principados y potestades, a los jueces de maldad que están jugando un papel importante detrás muchos individuos y organizaciones. De hecho, es lo que Pablo habla en Efesios 6:12.
que dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades, lo te lo aclara, del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de las regiones, de los lugares celestes. ¿Te imaginas? O sea, toda esta chusma que no ves, contra esta gente es que estamos luchando. Pero también es una dimensión espiritual, porque la presión de masas es lo que utiliza el enemigo típicamente para controlar a la gente en sus planes, en su agenda. Y si somos nosotros, hay gente que es más propicia que otra para ser manipulada. Vamos a ver qué cosas, elementos debes de tener tú para que no caigas en esto. Porque si eres fácilmente manipulado por las masas, ¿quién crees que te va a controlar? Déjame darte una pista. No va a ser el Espíritu Santo. Hay cierto perfil que te expone a ser manipulado, así como Pedro. Oye, ¿estás siendo Pedro manipulado por las masas? Sí. ¿Para bien o para mal? Para mal. De hecho, la manipulación y la presión es una de las obras de la carne. Es lo que la Biblia también se manifiesta como hechicería. Gálatas 5, del 19 al 20, habla de que la hechicería es una de las manifestaciones de la carne. Y cuando hablamos de hechicería, chicos, la hechicería lo que busca es controlar la voluntad de otras personas por medios ilegítimos, medios espirituales y demás. ¿Sí? Y es ahí donde entra la manipulación. La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma del control del comportamiento de una persona. O de un grupo incluso. ¿Cómo? Utilizando técnicas de persuasión o sujeción mental en busca de eliminar capacidades críticas. Empezó a manipular emocionalmente y demás. Te dejó a que no razones bien la situación. Entonces, porque elimina las capacidades críticas o autocríticas de la persona. Esto es su capacidad para juzgar o rehusar informes no te llevó a pensar correctamente, sino que te llevó a reaccionar emocionalmente. Sí. Y eso entra aquí la manipulación y la desinformación y la mentira dentro de esta manipulación. Es parte de este control, chicos. Por eso, tu capacidad crítica es muy, muy importante como defensa para la manipulación. El que tú pienses, el que cuestione las cosas. Sé que eso no le cae bien a la gente, pero bien por ti. Y la presión. La presión, chicos, se ejerce sobre personas sobre las cuales no tienes autoridad. Cuando tienes autoridad, tú ordenas, ejerces y pones sanciones y demás legítimas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes autoridad y quieres controlar la autoridad, quieres controlar a un ente, a una persona sobre la cual no tienes autoridad? Lo manipulas o ejerces presión, que es todo intento de controlar a las personas sobre las cuales no tienes autoridad, no apelando a la razón, sino usando castigos suaves. Suaves porque no eres la autoridad. Como castigos suaves como enojo, desaprobación, gritos, maltrato con actitudes, o incluso mecanismos de recompensa, aprobación, alabanza, promoción. Y esto lo ven, chicos, desde con el trato con sus niños pequeños. Ellos no tienen autoridad sobre ustedes, pero ¿cuántos niños no han querido manipularlos? Ejercer presión sobre ustedes. ¿Cómo hacen? Sí, el berrinche, sí, el sentirse, el drama, el lloriqueo, lo típico, el niño que ya te odio, y así con la desaprobación a los papás, y ya no. ¿Sí les ha pasado? ¿O soy el único que tiene unos hijos así medios pecaminosos? No solamente con los hijos, eso también se ve con las esposas, chicos. Como no son autoridad, ¿de qué manera van a querer imponer su voluntad con el hombre? Sí. Una esposa sabia da argumentos, da razonamientos, da sabiduría. Una esposa que quiere su voluntad sin razonamiento, sin sabiduría, lo que va a hacer es con quejas, con mala actitud,
con chantaje emocional. Proverbios 19 habla de eso, Proverbios 21 también. Incluso lo puede ver muy palpablemente en la práctica con Sansón. ¿Se acuerdan? Tuvo una esposa, es que ya no me habla. Revélame el enigma, ¿se acuerdan? O con esta Dalila también. Sí. Chantaje emocional. O sea, sin razones, sin nada, es quiero esto, si no te voy a hacer la vida miserable. Castigan. Es parte de. Por eso, cuando hablamos de estos tipos de actitudes en masa, chicos, tienes que estar consciente que se manifiesta en lo individual. Y si tú estás acostumbrado a manipular o presionar a gente, a actuar de esta forma, tú eres muy propenso a contribuir a esta manipulación de las masas, a que tú seas uno de esas masas que presionan a la gente, a que se conforman a tu punto de vista sin dar razonamientos y sin dar un buen argumento, sin apelar a la razón, sino simplemente quieres conformar a la gente a que se conforme a tu creencia o tu comportamiento. Y ese es donde llega la presión de grupo, chicos. ¿La presión de grupo es buena o es mala? Depende. Sí, depende. Puede ser una influencia positiva o negativa que un grupo pueda tener sobre los individuos para conformarlos al comportamiento del grupo, chicos. El efecto de grupo ha sido muy estudiado dentro de las ciencias sociales. Y es algo que puede tener una función positiva. De hecho, la Biblia te enseña a darle una función no positiva a esa presión de grupo. Nos enseña a tener una presión de grupo, chicos. ¿Sí sabías? Primera de Corintios, capítulo 5, habla de esta presión de grupo. ¿Qué se le dice al cristiano que no se conforma al código de ética cristiano que se establece dentro de la iglesia? ¿Qué se le ordena? 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, te dice que ni siquiera te juntes con esa persona, ni siquiera para comer, para que la persona se sienta mal, se sienta relegada, desaprobada en su conducta, chicos. Pero a diferencia de la presión del mundo, aquí lo que se hace es que la presión de grupo es apelando a la razón y a la verdad. Se apela a la razón y a la verdad. Por eso, 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te le dice Pablo a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué doctrina, chicos? Porque tú no vas a exhortar, animar o ejercer presión sobre caprichos personales. De que, quiero que el hermano haga esto y voy a exhortarlo, voy a amonestarlo. No, dame doctrina. ¿Dónde viene la Biblia? Porque no vamos a conformar nuestro comportamiento a tus caprichos. Vamos a conformar nuestro comportamiento a lo que dice la Biblia. Dime dónde estamos fallando en esto. Sí. Personas que decían, no, es que yo siento que, Roberto, tú no debes de estar teniendo este comportamiento, bla, bla. ¿Y de dónde viene la Biblia? Y se traba. ¿Por qué? Porque muchos queremos imponer nuestra opinión, no lo que la Biblia marca. Por eso la Biblia enseña que debe ser con doctrina. Apelas a la razón, a la verdad. Si llegaran los hermanos y te dicen, quieren imponer o exhortarte y demás, sin un respaldo, sin la doctrina, sin un respaldo bíblico, ¿qué crees que están haciendo? Están manipulando, están presionando. Si no te conformas al comportamiento que queremos, te vamos a sancionar, te vamos a echar de la iglesia. Y no te apelaron a la razón, no apelaron a la Biblia. Esa es una forma de manipulación, de chantaje. ¿Sí? Y no solamente eso. La Biblia te enseña, para que sea positiva esta presión de grupo, no solamente debe apelar a la razón y a la verdad, debe de guardar la dignidad de la persona. Es decir, oye, hay una falta, hay algo. Primero dice la Biblia que debes de ir con el individuo afectado, que te afectó, luego con 2 testigos, y luego se expone el caso a toda la iglesia. Se resguarda la dignidad de la persona. Eso viene en Mateo 18, del 15 al 17. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver tu falta. ¿Sí? Ya te guardó la dignidad.
Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más testigos y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Aquí te habla la metódica de cómo debe hacerse esta presión de grupo para que sea para edificación, para que no se caigan abusos. Y si la persona se arrepiente, chicos, la Biblia te enseña que debe haber una restauración de la relación. No es como que, pecó y vamos a dejarlo ahí como que aparte del margen por lo que hizo. 2 Corintios 2, del 6 al 8, te encuentras lo que sucedió con el hermano al cual expulsaron en el capítulo 5 del 1 Corintios. Expulsaron a un hermano porque estaba metiéndose con su madrastra, imagínate. Entonces lo expulsan y el hermano se arrepintió. Sí. Obviamente lo exhortaron, lo amonestaron, no quiso, lo expulsaron. Y ya se arrepintió al ver la presión de grupo. Es una presión de grupo edificante. Y dice Pablo, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, que era la presión de grupo. ¿Cuál fue el castigo de la mayoría? Que ya habían cortado la comunión con él. ¿Basado en caprichos? No, basado en un estándar moral de la Biblia claro, contundente. Dice, más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Te das cuenta la presión de grupo como la versión edificante, la versión que no destruye? Se sigue ciertos protocolos que la Biblia enseña que debes seguir. Eso no es basado en caprichos, sino apelando a la razón y a la verdad, guardando la dignidad de la persona y restaurando la relación una vez que haya surtido efecto. Pero también es algo que puede usarse para mal. ¿Cómo se usa para mal? Cuando no apelas a la razón ni a la verdad, solamente a las emociones. O sea, no estás llevando a la gente que viole sus convicciones, porque no estás apelando al razonamiento. Es así, porque sí, el grupo lo tenemos, pero si con todas tus obras, con tus inquietudes y pues no estás convencido, pero pues porque si no me van a expulsar de aquí. Y no te dan una buena razón. Y no hay lugar para el diálogo. Dices, ¿tienes una pregunta, inquietud, demás? No. No hay lugar para el diálogo, sino una exigencia a que te conformes al comportamiento del grupo. Si no, se te sanciona. ¿Y qué pasa? Te hago sentir culpable, rechazado, o te pongo como el malo del asunto. El grupo te castiga, te pone como el malito. Acuden incluso a la burla, al insulto o a la difamación. Es un mal uso de esto. Así, para ser aceptados, somos llevados con ese tipo de manipulación, somos llevados a violar la razón, la verdad y el sentido común, chicos, con tal de ser aceptados. Y muchos caemos en eso. Oye, no entiendo nada, pero la presión de grupo es tan fuerte que violo mis convicciones, mi razón, sentido común, la verdad, para conformarme. Aquí ya no gobierna la verdad, la razón o el sentido común, sino la histeria de las masas que te quieren conformar a ellos. Y ahí de ti si cuestionas algo. ¿Me explico? La gente, chicos, lamentablemente, no se va con el rechazado para compartir su rechazo, aunque sepa que tenga la razón. Oye, ven a alguien que está en lo correcto y se le amontonaron contra él. Sí, difícilmente alguien, oye, yo también estoy de su lado. No, tú aquí, de este lado, resguardándote. Sí, calladito es más bonito. Sí. Eso lo ves en Juan 12, del 42 al 43, que dice, sin embargo, muchos judíos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué fuerte. Pero así es como opera esto. ¿Sabes qué? Yo puedo saber que en el grupo estamos mal y que él está bien, pero no digo nada porque si no,
pierdo la aceptación del grupo. Heavy. Es parte de la manipulación, chicos, la presión de grupo. Pero para que el grupo pueda ejercer esa presión, esa manipulación con desaprobación, con crítica y demás, con esa desaprobación, chicos, que todos llegamos a resentir, tienes que primero haber logrado manipular a las masas. O sea, para que las masas ejerzan presión sobre individuos, tuviste que primero haber manipulado a las masas. ¿Cómo manipulas a las masas? Así, ¿les doy el secreto, chicos? Hay muchos predicadores expertos en eso. Hay muchas personas, lamentablemente sí, hay muchos predicadores expertos en eso. Pero en la sociedad, para que lo entiendas, vamos a ver algunos ejemplos que te van a explicar esto. En la sociedad, para que la manipulación para mal se pueda gestar, tiene que haber ciertas condiciones. La iglesia vimos que la manipulación se debe hacer de forma edificante. Y hay manipulación en la sociedad, o presión social en la sociedad, que también hay una que es buena. ¿Sí? Por ejemplo, en los tiempos de nuestros abuelos o nuestros papás, muchas personas no se divorciaban. La única razón, por la estigma social que pueden tener. Y aguantaban vara. Sí. Eso oye una presión, una presión social que ocasionaba que la gente se resguardara dentro del matrimonio. O las infidelidades. Sí. O hay de alguien que saliera con bandera gay o algo así. Era el estigma por la presión social. Había una presión social que estaba basada en la biología, en la razón, en la tradición. Había una base que se abandonó. ¿Sí? Entonces sí hay una presión que puede ser buena en ese sentido. Pero si quieres manipular para mal, tienes que tener ciertos elementos que hoy tenemos a la perfección. Primero necesitas una buena parte de los medios de difusión corruptos. Súper check. Porque necesitas tener medios de comunicación y voceros corruptos o corruptibles que fácilmente, mira, con una lanita, ¿sabes qué? Quiero que lo manejes esto, o que escondas esta noticia, o que digas esto, o que digas aquello. O que sean muy ingenuos. ¿Por qué necesitas esto? Porque estas personas se van a prestar a difundir la mentira y la irracionalidad. Se van a prestar a hacerlo por billete, por presión, por corrupción. ¿Sí? Se van a prestar a difundir la mentira y la irracionalidad y deben encubrir la verdad y censurar las voces divergentes que puedan surgir en contra. Y tienes aquí dentro de este grupo a líderes de escuelas, medios de comunicación e incluso iglesias, chicos. Sí. Pero para que necesitas una buena parte de esto para poder generar la manipulación de las masas. Y si tienes esto, eso te habla del grado de corrupción que una sociedad debe de tener. Sí. Para que pueda gestarse eso. Dices, oye, hay esto, dices, la corrupción, el grado de corrupción en la sociedad ya está en una condición muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Antes, los medios de comunicación, por ejemplo, eran muy selectivos en a quién otorgaban el micrófono, a quién dejaban escuchar. Y no dejaban escuchar a personas que decían sandeces ni idioteces. Era como que falla tu sentido común, chicos. ¿Sí? Era como que fácilmente te desacreditamos o fácilmente te censuramos porque estás diciendo cosas que nada que ver, que atenten contra el sentido común, contra la racionalidad. Pero ahorita, estos medios, con todo, le dan el micrófono y la cámara a personajes que abiertamente hablan en contra del sentido común, en contra de la racionalidad. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto una agenda, chicos.
están corrompidos. Sí. Recuerdo episodios de un episodio que me viene a la mente fue hace, no me acuerdo qué tanto fue hace, creo que el año pasado, antepasado. ¿Se acuerdan de Lupita Jones, la que fuera la modelo, la Miss Universo mexicana? Wow. Bueno, ella, ¿se acuerdan que una vez comentó en contra de que los hombres participaran en certamen de belleza de mujeres? Y se armó una revuelta en los comentarios y demás. Y los medios de comunicación sacando las voces de esas personas que hablaban en contra de todo sentido común. Y fue total, alimentando esa narrativa, dándole peso a esa voz. Dices, ¿por qué? O sea, en nuestros tiempos no había eso. Es como que dices una sandez, una tontería, algo que fuera de sentido común y ni te pelaba, nadie hacía nada. Pero ahorita había una agenda detrás de eso. Sí. Tienes que tener entonces una buena parte de medios de difusión corruptos. Y tienes que tener líderes de opinión y comunicación con título y reputación que se presten a la narrativa que vas a querer utilizar. Se utilizan a personas que gozan ya de la aceptación de la gente por su título, por su posición, por su reputación. ¿Te acuerdas el tumulto que se armó en Éfeso, que acabamos de leer? Lamentaron los judíos y la gente ni los pelaba, al contrario, empezaron a gritar por 2 horas, grandes Artemisa de los Efesios. No fue sino hasta que se paró el alcalde, al quien se cuadraron todos. Porque la gente es irracional, no va a razonar los argumentos por el valor que tengan esos argumentos. La gente va a razonar en base a quién lo diga. Lamentablemente la gente tiende al culto al líder y a no cuestionar a aquellas personas que gozan de su admiración. Así, lamentablemente así es, y en la iglesia cristiana así es. Llegan con nosotros, es que ¿qué opinas tú como pastor? Mejor vamos a ver qué dice la Biblia. Sí. Y así pasa, ¿no? Porque tiene una posición, un título, la gente empieza a seguir eso. Por eso, algo que les reitero, les digo, tengan su tiempo devocional, porque ustedes tienen que evaluar y cuestionar todo lo que se dice, incluso lo que digo yo. Si no, ¿cómo van a saber que lo que estamos enseñando sea verdad? Si no tienen conocimiento de la Biblia. Confío en ti. No, no puedes confiar en mí. Tienes que confiar en el conocimiento personal que tienes de la Biblia. Pero la gente no es así. La gente dice, es facilito, pues ya tiene la posición, el título, pongo mi confianza ciegamente en él. Y se prestan fácilmente a la manipulación en eso. Y personas, chicos, déjame decirte, que tengan de reputación la posición, el título, la fama, aunque no tenga nada que ver con el tema. Si un líder de opinión, así de los deportes, opinando de política o de otra cosa que nada que ver, y todos, bueno, sí, ni es experto ni sabe, pero tienes a los artistas que son actores y demás, típicamente opinando acerca de temas del aborto, sociales, políticas, como si fueran expertos y supieran algo al respecto. Pero la gente, ¿por qué lo compra? ¿Por qué el enemigo sigue usando este tipo de estrategia? Porque funciona, chicos. Somos muy sensibles a la gente famosa, a la gente con reputación, y por eso lo siguen utilizando en comerciales y todo eso. Si ponen a cualquier hijo de vecina, ni lo fuma, ni nada, ni compra ese producto que están anunciando. Pero pones a alguien famoso y va a tener el efecto. ¿Vamos? Entonces la gente tiende a este culto al líder. Entonces van a utilizar al líder de opinión, de comunicación y demás. Tiene que ser tal doctor, con eminencia, tiene que ser tal cosa, tal postura para que pueda tener eso. Y van a incitar a las emociones basadas en impresiones superficiales. Y esos chicos se ven en todas partes, Tienes a personas con el título de reputación dentro de la iglesia, son apóstoles, y que incitan a las emociones basadas en impresiones superficiales. Te pones a llorar, te pueden causar la emoción y toda la cosa. Qué heavy, ¿verdad? He sido presa de la manipulación de las masas. Pero
pero también se va afuera, chicos. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Qué hacen? Atacan no al razonamiento, a las emociones. Hija. Somos seres muy emocionales, chicos. Y es muy importante esto porque quiero que entiendas que una vez posicionada una emoción en el corazón del individuo, esta puede controlar todo su comportamiento por encima de su razonamiento. La emoción lo controla, ya no su razonamiento. Es, siento esto y me muevo todo para encaminar y expresar ese sentimiento. Y la mayoría de aquí hemos sido víctimas de eso. O alguien de aquí no se ha enamorado de una persona que nomás no te convenía. ¿Sí las ha pasado? O sea, ya entregaste tu corazón y lo ves perfecto y toda la gente ve un montón de defectos. O incluso cuando te casaste, o sea, tú lo ves perfecto y están todos los defectos y después de que te casaste dices, ay caray, pues todo el tiempo estuvieron ahí. Pero nadie los veía. Porque una vez, personas que se enamoran de un patán o alguien que no les convenía, pero las emociones opacan el razonamiento, chicos. Y el enemigo lo sabe muy bien. Si ya te logra despertar la emoción, ya ganó un gran terreno en tu mente, en tu ser. ¿Por qué? Porque ya va a opacar tu razonamiento, ya no vas a pensar fríamente. Por eso los científicos y demás dicen, es que debes de ser fría, debes analizar el caso fríamente, sin involucrarte emocionalmente, porque te involucras emocionalmente, ya hay un sesgo, te impide razonar bien. Sí. Puede el sentimiento de amor por alguien, sí, vencerte al punto de que no ves nada malo. Sí. Te dice que todo va muy bien aunque todo el país se esté empinando. Sí. Puede venir el sentimiento de odio por alguien. Sí. Aunque esté contribuyendo a una causa justa. Porque toda la gente habla mal de él. Pero ya te metieron el sentimiento de odio. O puede llegar el sentimiento de temor. Entra el temor y ya no razonas bien. Y cuando esos sentimientos, cualquiera que sean, el amor, odio, temor, cualquier otro, gobiernan tu corazón, se convierten en filtros. Se convierten en filtros. Es decir, cualquier información la vas a rechazar o aceptar en base a ese sentimiento que tienes. Oh, qué heavy, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Entonces, para manipular a la gente atacan, van directo a tu corazón, a la emoción. No fomentan el análisis profundo ni el intercambio de datos, sino solo aquello que despierta la emoción. Entonces no te van a poner a razonar, chicos. Van a darte así impresiones fuertes. Porque si te llevan a analizar, a cuestionar, a utilizar tu razonamiento, se les cae el teatro. ¿Tú viste con lo de todo el argüente que se armó con el Black Lives Matter, ¿te acuerdan? Oye, te vienes a un policía blanco que ahorcó con su rodilla a un negrito. Y la primera impresión, así como los de Éfeso, están cayendo del negocio y ¡guau! Se arma el argüente. Cuando checas y analizas bien, oye, un montón de blancos muriendo también a mano de policías blancos, más muertes de negros a muerte de otros negros. Pero ¿qué pasa? La primera impresión, basada en impresiones superficiales que despiertan la emoción, la reacción visceral. Ya te lo tomó la emoción, difícilmente te vamos a llevar a pensar fríamente. Sí. Y tal vez presentan datos, pero los descontextualizan para quitar o revertir su efecto. Sí. Dices, oye, tal vez me presentaron información, pero tú lo descontextualizar. Por ejemplo, algo que ha sucedido aquí en Monterrey, en Nuevo León, es lo de COVID. ¿Sí? Te presentan, es que gente está muriendo. Te presentan, digamos, 400 y tantos personas muertas. Dices,
Te lo presentan y te lo descontextualizan. Porque tú no sabes, ok, 400, ¿y cuánto muere la gente típicamente por cualquier otra enfermedad? Para contextualizarlo. No te lo contextualiza. Sí. El año pasado morían 139 personas mensuales por influenza. Entonces, pues vamos todavía muy atrás. Digo, mensualmente morían 139 por influenza, pues por COVID apenas en 3 meses llevamos 300 y demás. Y dices, contextualizas, ¿me explico? Pero cuando no contextualizas, te pueden llevar a dar esa impresión, te presentan la información y pueden quitarle el efecto o revertir su efecto. Y luego más cuando no actúan de acuerdo a los datos, sino su narrativa. Dicen, hoy están muriendo, ¿te acuerdan? Llevábamos 11 muertos en Nuevo León y cuarentena. En todo. En un mes 11 muertos y cuarentena, se cerraron todas las cosas. Y el año pasado, en una semana, 10 muertos por influenza. Y nadie pitó ni nada, nadie dijo ni pío. Dices, ¿qué pasó? Pero te lo arman de como que es algo muy, muy, muy fuerte, bla, 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 y ponen a todo el mundo paranoico. Te están presentando la información, pero la están descontextualizando y están actuando de forma desproporcional de acuerdo a esa información, para hacerte creer que es algo mucho más severo, porque lo descontextualizaron. Sí. Igual con la muerte de este negrito por el policía. Oye, ¿cuántos muertos hay blancos? ¿Cuántos muertos hay negros por manos de policías? ¿Valúas? ¿Checas la información? No, nada de eso. Me atacó a la emoción, reaccioné visceralmente, me dio una impresión, afectó mis emociones por las impresiones superficiales y en base a eso estoy controlado. ¿Sí me explico? Es lo que se utiliza, chicos. Atacan tus emociones. Te fomentan el pánico, el odio, el amor, el temor, y tú ya estás presa de eso. Y luego a eso le añadimos campañas repetitivas y fuertes convicciones por parte de los voceros, aunque no tengan fundamento, chicos. Si gritas fuerte, con persistencia y seguridad, vas a simbrar a tu oponente. Si tú estás seguro de tu mentira, gritas fuerte, con persistencia y con seguridad, sí, así como que pues a lo mejor estoy mal. Aún la mentira más evidente, si la dices con cinismo, con seguridad y persistencia, logras pasarla como verdad. Lo ves muy seguro en su mentira, chicos, y dices, no puede ser que sea tan cínico. Tiene que ser, a lo mejor yo estoy mal y a lo mejor está bien. Sí, te hace dudar. De hecho, el jefe de campaña publicitaria de Adolfo Hitler decía, si una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Tú dices, ¿cómo lograron convencer a los alemanes de que los judíos eran una raza inferior digna de muerte? ¿Cómo lo lograron? Es una repetición tras repetición, con seguridad, con certeza. Tú ves los discursos de Hitler y así con toda desfachatez, con todo cinismo, hablando de su agenda. Y los medios, radio y demás, apoyando a eso. La verdad es que, chicos, la manipulación mediática puede más que nuestro sentido común. Porque te pone a dudar. Te pone a dudar de tus convicciones. Oye, pues que todo el mundo corre para allá y todo el mundo está diciendo eso y los dicen vez tras vez y dices, ¿estoy yo mal? ¿Sí les ha pasado? Vas con el coronavirus, oye, pues a lo mejor estoy mal y pues todo el mundo está así. Y con muchas situaciones pasa, chicos. Pero es la forma de cómo se lleva y supera la manipulación. Qué fuerte, ¿no? ¿Ya empezaron a sentir los síntomas en sus vidas, chicos? ¿Empezaron a ver ejemplos? Y no solamente eso, con campañas repetitivas y fuertes convicciones, sino también con saturación de información para dificultar el procesamiento de información. Lo que voy es que, no solamente en bombardeo de la mentira, sino
te bombardeo con muchas más noticias y distracciones que te impidan razonar y procesar la información. Es decir, te tupo con un montón de cosas. Sí. Tal vez muestres incluso datos reales, pero no te doy tiempo para que los analices y los proceses. Por ejemplo, publiqué algo en mi Facebook acerca de las estadísticas de letalidad del coronavirus basados en el informe que dio el gobernador. Me tomó, ¿qué fueron? Me tomaron unas 5 horas en hacer el análisis. Pero necesitas tiempo para eso, chicos. Y es ok, vamos a ver qué onda con eso. Y en esta información, con solamente analizar números, se contrarrestaba toda la narrativa que te estaban vendiendo. Sí. Pero ¿qué pasa? Te dan información no desglosada, no desmenuzada. Ahí te la avientan y te bombardean con un montón de cosas. Ya afectaron tus emociones, ya te instigaron temor. Y para que no analices eso, te distraen con otras cosas. ¿Sí? Para mantenerte en ese estado de frenesí. Y una vez logrado esto, chicos, una vez convencida una parte de la población, el resto va a trabajar solo. ¿Por qué? Ya la población va a apoyar la narrativa, ellos mismos sancionando todo el que no se conforme a las prácticas o creencias del grupo. Ay de ti si te atreves a cuestionarlo. Sí. Y eso lo vemos vez tras vez. Si les ha llevado, chicos, a cuestionar, oye, llegas a cuestionar la creencia, la práctica del grupo, y preguntar razones, y nos dicen, no, es que pones en peligro a la gente, eres un desconsiderado, bla, 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 y dame razones. Es que esto, el otro, y no tienen razones de peso. Empieza la presión del grupo. ¿Sabes lo que hacían con lo de Black Lives Matter, con el efecto de los motines que se armaron en Estados Unidos? O sea, la gente empezaba a sancionar a la gente, y la presión del grupo ya estaba en marcha por sí sola, al punto que despidieron a empresarios por decir que decía, no solamente las vidas negras importan, sino todas las vidas. Por decir eso, que todas las vidas importan, despedido. Despidieron a maestros, despidieron a empresarios, despidieron a alumnos, los bloquearon y demás por cuestionar la narrativa, porque la presión del grupo se supera. Con desaprobación, con autocensura, te hacen a un lado, te hacen el feo y demás. Ya empezó por sí solo. Y ellos no tienen que hacer nada. Ya se puso en marcha la maquinaria. ¿Sí? ¿Y tú quieres dialogar? ¿Razonar? ¿Argumentar? Bloqueado. Si estamos sintiendo el efecto, chicos. Y el enemigo así contento. ¿Sí? Tú preguntas como Poncio Pilato, ¿pero por qué? ¡Ah! Se te vienen encima. Tienes el ejemplo con lo de Black Lives Matter. Ellos te dicen que hay un racismo sistémico en Estados Unidos, chicos. ¿Te dicen eso? Es terrible el racismo en Estados Unidos. Y los líderes de opinión se unieron a eso, los medios se prestaron el micrófono a esa insensatez y apelaron al sentimiento, ocultando los datos reales. Cuando Bodie Bachman bien dice, un negrito, dice, los negros en Estados Unidos son los más libres y prósperos del mundo sin excepción. Pero hay un racismo sistémico. A tal punto que gente negrita de África y demás todavía quiere seguir entrando a Estados Unidos, a ese mundo de opresión sistémica racial. Sí, pero te venden esa narrativa. ¿Y cómo lograron? Manipulación de las masas. Sí. Allí hay campañas repetitivas y gente con fuertes convicciones, líderes de opinión en escuelas, en noticieros y demás, saturan la información para dificultar el procesamiento de la información, una con otra, otras noticias y más cosas al respecto. A tal punto que la manipulación era que, no sé si llegaron a ver los videos donde llega un negrito con una señora blanca, le dice que viene de la comunidad negra y quiere le dice que se debe arrodillar delante de él y pedirle perdón. Así lo llegaron a ver.
Y la señora, sí, pues, por toda la presión mediática, se arrodilla delante de él y le pide perdón a todo, en nombre de todo el racismo sistémico que hay en el país. Yo veía, no solamente a esa noticia, amistades mías cristianas diciendo, yo también he sido víctima soy víctima, soy culpable de ese racismo sistémico, porque una vez pensé que bla. Como si el racismo tuviera color de piel, chicos. Racismo es algo del corazón, seas negro, blanco, amarillo, verde, el color que seas. Pero te venden la narrativa, y como no razonas, sino ves a todo el mundo corriendo para allá, tú vas corriendo para allá. Y vas para allá, chicos. Y empiezas a comprar eso. Y sientes la presión del grupo. Y te culpan todos, te hacen sentir que eres un blanco insensato, racista y demás, y culpable de todos los delitos. Así lo hizo también Hitler con el holocausto judío, chicos. El holocausto nazi. Controló los medios, apeló a las emociones, y tenían la forma de apelar a las emociones porque los alemanes venían de una crisis económica producto de la guerra mundial, tenían un resentimiento. Y al canalizó ese resentimiento a los judíos, son los culpables de la situación que estamos. Y ya cuando metes el sentimiento, bye. Sí. Y luego los medios bombardeando uno tras otro. Ole, ves, repetición. Y al inicio, chicos, éramos como tú y yo, aquí ahorita, donde dices, está diciendo cosas, el líder, que son, ¿quién le va a creer? Y nada, que le estaban creyendo. Porque era una tras otra la repetición y apelando a las emociones y el orgullo. El movimiento LGTB también. ¿Supieron o sea, dices, oye, cosas tan irracionales como el hecho de que de que pueden ir al baño de mujeres, hombres que se creen mujeres? ¿Cómo puede suceder eso? O que puedan competir hombres en competencias de mujeres porque nada más te crees mujer. O sea, dices, ¿cómo es posible? Pero los medios de comunicación y los líderes decían, no, creo que sí es un avance a la inclusión, bla, bla, bla. Y luego daban el micrófono y los reflectores a personajes que apoyaban eso y los alababan. Era parte de la narrativa. Y apelaban a las emociones. Es que es injusto, es que la inclusión, es que el amor a las personas que se sienten. ¿Sí? Y si no, pues eres discriminador, bla, bla, bla. Al punto de que no se supieron qué pasó con la autora de Harry Potter. ¿Se acuerdan qué pasó? Se hizo millonaria. No, aparte de que se hizo millonaria. ¿Alguien se acuerda qué pasó con ella? Se le ocurrió cuestionar porque hay una campaña. Fíjense bien, el movimiento LGTB está bien respaldado por líderes políticos, empresarios, empresas y un montón de líderes. O sea, tiene el respaldo de todo eso. Y salieron con que también hay Tampax para hombres y toallas íntimas para hombres. Sí, dentro de esto. Entonces, la autora de Harry Potter, en su Twitter, se burló y cuestionó ese asunto. No. Se le armó. Al punto de que estaban quemando sus libros. Ay, qué bueno. Qué bueno, algo bueno salió de esto. Y no eran cristianos, chicos. Agenda, sí, se le armaron por una censura, una crítica, un intimidado del asunto. Sí. Porque manipulan a las masas en eso. Ahorita, ¿sabes qué otra manipulación se está dando? En la izquierda liberal están sembrando un sentimiento antiamericano. Ellos están vendiendo la narrativa de que desde los orígenes de Estados Unidos es el país más racista e injusto del planeta y que tiene que ser cambiado en su totalidad. Imagínate. Un odio, sí, y si un país se odia a sí mismo, está a punto de colapsar. Y eso han sembrado y han acudido a líderes políticos, principalmente las universidades y demás, y los medios se han prestado ese tipo de narrativa. Y lo han repetido vez tras vez al punto de que la gente... Yo lo viví en carne propia cuando
me tocó ir a Europa, americanos pidiendo perdón a europeos, porque hay una campaña en contra de Estados Unidos viene por parte del enemigo. Les hice sentir, no, es que tú eres la primera potencia mundial, haces esto, haces el otro, y acusándolos de cosas. Sí, de que tú quieres evangelizar a todo el mundo, bla, 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 hasta el otro, y ellos haciéndolos sentir mal, la presión del grupo. A punto de llorando, tratando de pedir perdón por todo eso. Tenemos a nuestro presidente, chicos, el cual nos quiere vender la narrativa de que todo va de maravilla, ya no hay corrupción, porque él tiene otros datos. Dice, nadie le cree. Se repite vez tras vez, se anuncia vez tras vez, chicos. Y hay un sentimiento, toda esta campaña tiene que ser involucrada con un sentimiento. Un sentimiento de resentimiento por lo que fue pasado. Ya te invadió ese sentimiento, y un sentimiento de amor idealización hacia esa figura. Entonces, si tienes sentimientos involucrados, difícilmente va a entrar ya a razonar correctamente. A punto de que ves los números, ves la información, y el sentimiento te filtra todo eso para que no perezca. Sí. Tienes lo del COVID. ¿Qué narrativa te venden? La gente corre peligro. Hay que implantar la cuarentena para salvar vidas. Al punto de que estamos todos, y aquí lo hemos vivido, chicos, estamos en frenesí. Así como que, chicos, ¿ahora qué va a pasar? Es que no quiero exponer a mis hijos, bla, bla, bla. Ya murió un niño y otro niño. Cuando checas los datos no te los ponen así medio no desmenuzados. Murió entre niños de 0 años a 24 años, solamente han muerto 2 personas. Una era una bebé que tenía hidrocefalia y encefalocele, que es pero murió por coronavirus. ¿Por qué? Porque personas que mueren con coronavirus le están diagnosticando que mueren por coronavirus. Sí. Aunque sea otra cosa. Y otro joven que murió porque padecía una enfermedad renal. Si quitas esos 2 casos, tu probabilidad de morir si tienes menos de 24 años es 0. 0. O sea, ¿qué probabilidades? O sea, es que tengo miedo que mis hijos se vayan a enfermar y morir. No hay probabilidades, a menos que tengas una situación extra, leucemia, problemas renales, etcétera, que te lleven a la muerte. Sí. Pero la gente no te explica eso. Sí. Luego, cuando analizas los datos, te das cuenta que más del 50% son personas mayores de 60 años. Sí, los que fallecen. Y los jóvenes que fallecen siempre tienen problemas, complicaciones por otras cosas. Pero toda muerte de persona que tenga COVID se cuenta como muerte por COVID en nuestro estado. ¿Te imaginas eso? Es muy diferente morir con COVID y otra morir por el COVID. Sí. Y los argumentos de algunos es que no sabes, no entiendes, que el COVID complica todo el sistema y no. Puede complicar, y sabemos que cualquier cosa va a complicar si hay una debilidad o cualquier otra enfermedad, pero una cosa es morir por el COVID. De hecho, las personas que mueren por el COVID mueren por trombosis venenosa o embolia pulmonar. Sí. De hecho, con toda esta paranoia, dan la información y demás y te bombardean. Y no te dan tiempo para asimilarla, si lo han experimentado. Dices, oye, es que los hospitales están saturando. Y demás, ¿y tú qué haces? ¿Y qué opinas? Y es que mis hijos van a estar en riesgo. Ya analizas la información y te das cuenta que no hay ningún peligro. Sí. De hecho, tu probabilidad para fallecer por el coronavirus, si eres una persona de menos de 59 años, es tu probabilidad de sobrevivir el coronavirus es de 99.9. Eso es contando una base de los que le han hecho la prueba. Si pruebas a todos los enfermos pronosticados, todavía es mucho menor, imagínate. Pero los hospitales
¿Sabes qué están haciendo? Si tú te hospitalizas por otra enfermedad, pero tienes COVID, se clasifica como hospitalizado por COVID. ¿Estás entendiendo eso? Entonces, oye, tengo una situación renal, una situación pero tengo COVID, ya se convierte en que estás hospitalizado por COVID. Imagínate todos los casos. Sí. Todos por eso tenemos camas saturadas. Oye, me decían, oye, Alberto, ¿qué está pasando? Están saturándose las camas. Y yo lo primero que dije, bueno, ¿cuántas camas asignaron al COVID? Porque si asignaron unas 5 o 6, pues obviamente van a estar saturadas. Pero el hecho de que ya te entró así, la primera reacción de están saturados los hospitales. ¿Qué te hace? Es el temor. Mi esposo me checa de que soy de lenta reacción. Y está como, ¿qué opinas? Yo, Por eso es que, oye, vamos a analizar bien qué onda, ¿no? Oye, ¿por qué se están saturando los hospitales? ¿Realmente están a reventar? ¿Están en los pasillos? ¿O por qué onda? Cuando le rascas tantito te das cuenta, es que los hospitales asignaron solamente una pequeña sección a los pacientes con COVID. Y esos pacientes con COVID no todos son hospitalizados por el COVID, sino tienen otra enfermedad por la cual fueron hospitalizados, pero tenían también COVID. Entonces, si tienes COVID, pero estás por otra cosa, te asignan esa sección. Aunque no estés hospitalizado por eso, imagínate. Entonces, primera reacción es, oye, se están saturando, todos se paniquean. Lo primero que haces es, vamos a rascar. ¿Cuántas camas están asignando? Sí. Pues si asignaron menos, pues obviamente va a haber menos. De hecho, si vieron el informe de Bronco, ya aumentaron el número de camas. ¿Cómo aparecieron las camas milagrosamente? No aparecieron milagrosamente, simplemente ampliaron el número de camas asignadas para el COVID, chicos. Igual ya se acabó el frenesí. Sí, pero ¿te das cuenta de la reacción de la primera impresión? Causó que histeria. Entonces a lo mejor estábamos equivocados y entonces ya no sé qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar y a lo mejor tenemos que resguardarnos para la curva y... ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa. Es manipulación a las masas. Para que una vez manipuladas las masas por sí solas empiezan a ejercer presión de grupo. Heavy. ¿Cómo no salir de esa manipulación? ¿Cómo no caer? No salía de la masa. Sí. Tienes que entender que tu fortaleza para vencer esto va a estar inevitablemente en Dios y en la firmeza de tus convicciones. Pero tienes que desarrollar algunas habilidades. Mira, si no estás dispuesto a soportar la presión de grupo, no vas a poder vencer. Date por vencido, chicos. Sí. Es que a mí me afecta lo que dirán y la presión de grupo. Olvídate. No, ya vas a seguir además. Sí. No vas a ser contracultura en ese sentido. Pablo decía en Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Y los Gálatas, pues sí, ¿no? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Heavy. ¿Cuántos están experimentando ese nivel de valentía? Amén. Gálatas 2, del 4 al 5, Pablo decía, incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eran estos hermanos judíos que querían imponer su cultura y demás por la presión de grupo. Pero que querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos, judíos. Pero no nos obligamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. O sea, no se doblegaron a la presión de grupo. Pablo estaba desatado en ese sentido. A mí me vale, voy a seguir la verdad y voy a dar testimonio de la verdad para testimonio de ustedes, para que no sean conformados a la mentira. Y ese aquí es algo muy, muy fuerte, chicos, porque vencer la presión de grupo implica que tú estás supliendo tus necesidades emocionales en Dios y estás dispuesto a pararte firme en tus convicciones.
y saberles defender. Pero si tus necesidades emocionales, necesidades de aceptación, valoración, de amor, de valor y todo eso vienen del grupo, tú vas a caer doblegado a la presión del grupo. Sí, eso es que me están rechazando, me están diciendo cosas y demás. Sí, vas a caer doblegado a eso porque estás recibiendo la aprobación por parte del grupo. Oye, ¿te manipula tu esposa? Vas a caer. ¿Te manipulan tus hijos? Vas a sucumbir, vas a caer de la presión del grupo. Porque si te manipulan tu esposa o tus hijos, ¿cuánto más la presión del grupo, chicos? Va a estar intenso esto. Entonces, si no estás dispuesto a soportar la presión del grupo, no vas a poder. Es aquí donde tienes que tener una relación con Dios súper intensa para poder desligarte emocionalmente del grupo y tener unas convicciones bien firmes para poderte parar en medio de esas convicciones. 2. Si eres visceral en tus reacciones, no vas a poder vencer la presión del grupo. ¿Cómo que visceral? ¿Te acuerdas? El enemigo para poderte manipular va a querer atacar, ¿qué? Las emociones. Y todos los que se prenden rápido, se enojan por cualquier cosa o reaccionan rápido. ¿Sí? Vienen con un reporte, ¡ah! ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí les ha pasado? De que llegan con un reporte, haces el enojo, la rabieta y demás, y luego resulta que no era así, y luego quedas tú mal parado. En mi adolescencia, vez tras vez cometí el mismo error. Así que me enojaba y reaccionaba visceralmente sin averiguar, y luego resulta que no era así. Aprendí también que ahora me tardo un poquito más en enojar. Me tardo de más. Dice la Biblia en Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Sí? Oye, te enojaste rápidamente, fácilmente, porque no razonaste, no procesaste, vas a hacer cosas que están mal, porque no analizaste la información. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Es decir, analizas bien, procesas la información y tardo en responder, tardo en enojar. ¿Por qué? Porque si eres rápido en las emociones, eres visceral en tus reacciones, eres presa fácil para ser manipulado por el enemigo, para ser presa de la presión de grupo, para que te puedan manipular fácilmente. Porque el enemigo va a atacar tus emociones y tú tienes las emociones fácilmente alterables por cualquier impresión, aunque sea errónea. No le rascas. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Te dieron un reporte y ni lo averiguaste ni nada, tú ya estás histérico, o lleno de temor, o lleno de odio. Es que, ¿qué va a pasar? Y pues indágale. O sea, mantén tus emociones en hold. ¿Sí? Tienes que aprender a autocontrolar tus emociones para que tu razonamiento dicte lo que debes hacer. Debes de cuestionar y analizar bien las cosas, y eso nos lleva al otro que debes de tener. Porque si tú eres de los que juzgan a la ligera, no podrás resistir la presión del grupo. Jesús nos decía en Juan 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, no por las apariencias. Y el enemigo va a querer manipularte con puras apariencias, puras malas impresiones. Proverbios 18:17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue a la otra parte y lo refuta. O sea, ¿sabes qué? Si escuchas solamente una versión de los hechos sin averiguar bien, puedes ser fácilmente engañado. Por eso, una de las instrucciones para los jueces era que averiguaran exhaustivamente un hecho. Y tú estás, acuérdate, ¿te acuerdas en ese tipo de desinformación y de engaño? Tú estás como juez tratando de discernir cuál es la verdad. Es todo un reto. Deuteronomio 17, del 2 al 5, fíjate la instrucción que se daba a los jueces. Dice, puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses o inclinarse ante ellos, ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Fíjate,
No es tan pronto te lo sepas, lo condenas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una investigación escrupulosa. Oye, vamos a ver si esto es cierto. Sí, antes de tomar alguna decisión, vamos a averiguar, vamos a ver si esto es cierto. Dice, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y si comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. O sea, primero, una investigación escrupulosa. Y es ahí donde todos tenemos eso, chicos. Si tú juzgas a la ligera y no estás acostumbrado a hacer trabajo de investigación, bye. Bienvenido a la presión de grupo, a la manipulación de las masas. ¿Sí me explico? Es todo un reto. Pero el cuestionarte o el ser escéptico de lo que ves y escuchas a tu alrededor te va a ayudar bastante. Sí. Porque llega la manipulación, chicos. Por ejemplo, ¿qué pensaron cuando vieron, oye, los hospitales están saturando, bla, bla? ¿Cuántos no sepan ni quieren? Hay unos que no, porque son también lento reacción así. Pero muchos así como que Señor, es que a lo mejor sí, o empezaba en vez de, vamos a poner en pausa esto, vamos a indagar y a cuestionar, a analizar este asunto. Sí. Es todo un reto, chicos, esto. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Acuérdense de lo que vimos en la segunda sesión. Tenemos que averiguar bien qué está pasando, escarbar, analizar la información. Y a veces lo que hace el enemigo es que te presenta la información enfrente de tus ojos, pero como no la desmenuza ni te enseña las implicaciones, te pasa por encima. Sí. La información para tener una paz mental nos la dijo Bronco en nuestro reporte. Y a la mayoría le pasó por encima. Al contrario, salieron más alterados. Pero cuando tú no analizas las implicaciones, oye, esto, el otro, ve los números y más dices, pues no tengo por qué estar tan paniqueado. Y 4, tienes que estar en sintonía con el Espíritu. Necesitamos ayuda espiritual, chicos. Esto va más allá de tus habilidades. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es Él de quien dependemos en esta guianza. Necesitamos Él que nos quite el velo, que nos ayude a controlar nuestras emociones, que nos ayude a indagar, que nos ayude a reaccionar como Cristo reaccionaría. Juan 15 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta andada en el Espíritu es estar en sintonía con el Espíritu Santo. No me voy a paniquear a menos que el Señor se panique. Mira, si el Señor está asustado, corran todos, chicos. Pero tienes que estar en sintonía con Él en ese sentido. El Señor te va a guiar a la información correcta, a analizar la situación. Es Él que nos da estas habilidades, chicos. Porque cuando no estás en sintonía con el Espíritu Santo, tú puedes estar en sintonía con el príncipe de este mundo. Y se presa la manipulación. Efesios 2, del 1 al 2 te habla, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate, dice que esta gente, hijos de desobediencia, están sintonizados con Satanás. Fácilmente manipulados por él, fácilmente controlados por él. ¿Qué medios utiliza? La manipulación de las masas y la presión de grupo. Sí, y es eso. Te metes sentimientos que controlan tu comportamiento y dejas a un lado el raciocinio, la lógica, la verdad, el sentido común. Y caes presa de la manipulación de las masas, chicos. Y aquí es donde el Señor te dice, hey, o estás controlado por Satanás o por el Espíritu Santo. Si eres fácilmente manipulable, el Espíritu Santo no te va a controlar. Porque a lo que te lleva el Espíritu Santo es a resistir la manipulación, a resistir el control, la presión de las masas. Y tú ahí con el ventarrón en contra tuya, pero aguantando vara. No es cualquier cosa, chicos. Pero si tú y yo no lo hacemos, que somos la luz y la sal, ¿quién? Todo un reto ser luz y sal en esos tiempos que estamos viendo, ¿no? ¿Tenemos con una oración?
Amado Padre Celestial, Señor, gracias por alertarnos de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Señor. De cómo el enemigo opera a través de la manipulación de las masas y la presión de grupos, Señor. Gracias por alertarnos y ponernos ejemplos tan valiosos en la Biblia, Señor. Padre, queremos venir delante de ti y pedirte que nos ayudes, Señor. No queremos caer en el error que cometió Pedro y Bernabé, Señor. No queremos faltar a la verdad. No queremos juzgar según las apariencias. Queremos, Señor, ser luz y sal en este mundo, que se deja guiar y manipular por enemigos, Señor. Queremos ser esa contracultura, Señor. Esa voz que se levanta para contrarrestar las tinieblas que manipulan a las masas, Señor. Danos la valentía que se requiere para eso, Señor. Danos la habilidad, danos el discernimiento. No permita, Señor, que nos dejemos controlar por las emociones, que seamos, al contrario, controlados por ti, Espíritu Santo, en todos estos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.